bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dígalo otra vez. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a escuchar y leer la lectura de la palabra de Dios antes de la meditación. Sí, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos escuchar unas palabras tuyas y tenemos esto que dice, la parábola de la viuda y del juez justo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y la noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Al amanecer de una hermosa mañana, cuando las aves trinos cantan al Señor, puedo oír una voz que me dice, toma tiempo para orar. En Cristo ahora pongo mis cargas, Él es más que vida
mora en mí. Él cambia mis desalientos, cada día me acompaña a mí. Pero llena invitación al jardín de la oración. Toma tiempo para orar. Gracias, hermano. Y a la hermana, y a la hermana, y a todos los hermanos. Sí, toma tiempo para orar. Claro, muy oportuno, es muy oportuno el cántico. Ese cántico yo lo conocí cuando nací, hermano. El hermano cree que no lo sé. Eso yo lo hice, hermano. Eso yo lo compensé. Pero muy bello el cántico, toma tiempo para orar. Bueno, justamente nuestro tema, hermanos, es este: la oración de las edades. Yo le puse la oración de las edades. Pero vamos a ver por qué hemos usado este título el día de hoy. En primer lugar, hermanos amados, es interesante que para que nosotros entendamos la importancia de la oración, Jesús enseña una parábola. Y cuando Jesús enseñaba una parábola, es porque Él en realidad quería dejar bien claro el mensaje, lo que Él quería enseñar. Lo enfatizaba en una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Nosotros sabemos que una parábola, yo me busqué una definición breve, lo que es una parábola, ¿verdad? Una parábola es un método de enseñanza que usó el Señor. Un método de enseñanza de Jesús con un relato de algo de la vida real que ilustra una verdad. En otras palabras, la mayoría de todas las parábolas no son historias de sucesos reales, sino que son ejemplos que el Señor traía, pero que son ejemplos de la vida real, como por ejemplo la parábola del sembrador, que es una de las parábolas más sencillas que el Señor usó y que era muy común para la gente, ¿verdad? Porque el trabajo en la labranza era lo que más a la gente se dedicaba. Ok, entonces, una parábola es una enseñanza que Jesús usó para enseñar o hacer énfasis en una verdad. Y entonces Él usa una parábola para enseñar la importancia de la oración. Y esta es una parábola para nuestros tiempos. Yo lo definí, esta parábola, para nuestros tiempos, una parábola para nuestros tiempos. Porque viene la pregunta: ¿cómo debemos orar en los últimos días? Hay una cosa en la que vamos a estar de acuerdo, ustedes y yo. Y es que vivimos en los tiempos más cercanos a la venida del Señor. Es decir, a nosotros nos ha tocado vivir en una época en la que estamos más cerca que nunca
de la venida del Señor. Y están sucediendo cosas en el mundo, digo en el mundo, no Estados Unidos, en el mundo. Nada más que como Estados Unidos es como vamos a decir, es como el Egipto de los tiempos antiguos, ¿verdad? Que Egipto era el reino que controlaba el resto del mundo en su época. Pero el imperio de Egipto cayó. Pero hay otro imperio actualmente. El imperio de Estados Unidos. Ahora, no me voy a meter a ese rollo de hablar del imperio de Estados Unidos como un imperio, pero solamente quiero señalar que los tiempos en que vivimos son tiempos difíciles y que lo que pasa en Estados Unidos determina muchísimas cosas en el resto del mundo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que vivimos en tiempos, en realidad, más difíciles que nunca antes. La vida nunca ha sido fácil y siempre han habido problemas. Pero los que enfrentamos en el día de hoy es una avalancha de problemas y una sociedad que está, vamos a decirlo en una sola palabra, corrupta. Una sociedad corrompida. Y que si no fuera por personas como ustedes, cristianos, pues el mundo daría su peor cara en todos los sentidos. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. El Señor quiso decirle a la gente de su tiempo, a sus discípulos, la gente está en oscuridad, pero ustedes que me escuchan y que están aprendiendo, ustedes son luz, ustedes deben de brillar donde están. Y les dijo después también, ustedes son sal de la tierra, como quien dice, el mundo es un mundo sin sabor, insípido, pero ustedes le dan sabor. Como dicen los mexicanos, ustedes son como el chile que le da sabor al taco. Entonces el Señor les dice, ustedes como cristianos, como hijos de Dios, como hijos del reino, hacen la diferencia en el mundo. Entonces, bueno, no me quiero ir tanto por ahí porque entonces el tiempo se me va y se me va y se me va. Pero lo que estoy tratando de decirles, hermanos amados, es que cuando se vive en una sociedad corrupta, el aire se vuelve venenoso, tóxico, y es fácil entonces desmayar. Pero Jesús le enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros hoy, porque la palabra de Dios es contemporánea. Es decir, Jesús enseñó esta parábola a la gente de su tiempo, pero se aplica a nosotros hoy, en pleno siglo XXI, 2020, ¿verdad? Entonces, se aplicó en aquel tiempo y se aplica hoy. Jesús dice, ustedes necesitan orar porque los tiempos son difíciles. Ahora, es interesante que Jesús pone esta parábola después de el tema acerca de su retorno, la venida del reino. O sea, la parábola está ubicada en el contexto de la venida de Jesucristo. Y él enseña esta parábola en el contexto de la venida de Jesucristo, en la venida de él, en la segunda venida.
¿Para qué? Para enseñarnos que debemos de orar más intensamente porque los días son malos. Entonces, cuanto más pasa el tiempo y más se acerca la venida del Señor, las cosas no se van a mejorar. Es al contrario, las cosas van a ir de peor en peor, de peor en peor. Y dice el Señor, creo que el capítulo 24 de Mateo, que si no fueran acortados los días, los hijos del reino sufrirían más. Pero el Señor dice que van a venir tiempos tan difíciles que los tiempos van a ser acortados para que no haya tanto sufrimiento en el mundo. O sea, yo le traigo un panorama un poco oscuro esta tarde, ¿verdad? Diciéndole que las cosas están mal, ¿verdad? Yo no le vengo a hablar cosas bonitas, a decirle, no, que mire que la vida cristiana es color de rosa, es la cosa bellísima, y es cierto, lo es. Pero que vivimos tiempos difíciles tenemos que reconocerlo. Entonces, mi objetivo es que analicemos y veamos la ubicación de esta parábola de la viuda y el juez injusto para que saquemos una conclusión de lo importante que es orar. Entonces, hermanos amados, Jesús pone esta parábola de esta viuda y el juez injusto, pero no para comparar con el Padre Celestial, sino para hacer un contraste, porque Jesús en esta parábola no compara el juez injusto con Dios, porque es claro que dice aquí, juez injusto, pero Dios no es injusto, ¿verdad? Dios es justo. Pero el problema es que a veces nosotros tendemos a desmayar y a desanimarnos cuando vemos que las cosas no nos salen como quisiéramos, o cuando vemos las condiciones del mundo como son de malas y como van de mal en peor. Entonces muchos cristianos tienen la tendencia a desanimarse y a pensar que Dios es injusto. Cuando yo pienso en ciertas personas que conozco, no son del mundo de usted, son de mi mundo. Es como usted también tiene en su propio mundo, usted conoce personas en su vecindario, en su comunidad, de cuando usted era joven o cuando usted era niño, qué sé yo. Pero usted ubica personas en el contexto en el que usted vive, que dice, pero fulano es una persona injusta, pero cómo la iba de bien. Y yo andaba hecho pinol. A mí no me salía tan bien, la vida no me fue tan bien como a otros que ni siquiera le servían a Dios, pero les iba bien. Entonces, hay cristianos, y conozco muchos, que se desanimaban y hasta negaban la fe después, porque decían, Dios es injusto. Dios es injusto. Hay una persona política en este país que dice que hay que desmantelar el sistema americano porque el sistema americano es un sistema injusto. Eso dice ella, es una mujer. No voy a decir quién es, ¿verdad? Porque no quiero politizar. Pero ella dice, no, Estados Unidos y su sistema es un país injusto. Y en realidad nadie es justo, excepto Dios, ¿verdad? Excepto Dios. Pero el comentario de que Estados Unidos es un país injusto y tiene un sistema injusto, yo no comparto esa idea. Porque si fuera en realidad un país injusto,
usted y yo, como latinos, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro lado. No sé dónde, pero estaríamos en otro lado. Pero Estados Unidos es un país, yo voy a decir, no en su perfección justo, pero ha tratado de promover la justicia alrededor del mundo. Que las cosas hoy en día no andan bien, de acuerdo. Pero si usted ve la historia, todo lo que ha hecho Estados Unidos en el mundo por otros países, no tiene comparación. Nadie más lo ha hecho. Bueno, no vine a hablar de Estados Unidos, vine a hablar y decir que Dios es un Dios justo. Amén. Que Dios es un Dios justo. Entonces, hermanos, en la parábola que nos fue leída por el hermano Carlos, encontramos a esta mujer, pero no quiero pasar desapercibido el versículo primero de la parábola, que dice que Jesús les refirió una parábola no sobre un juez injusto. No dice eso. Porque lo que pasa es que muchos cristianos, muchos evangélicos que yo conozco, que en esta parábola se van hablando del juez injusto. Ah, que el juez aquí injustos y que también hay injustos, jueces injustos en mi país y que el otro. Pero el punto no es que examinemos al juez como injusto. El punto es examinar la actitud de la viuda, no del juez injusto. Ese no es el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es enseñar que hay que orar siempre y no desmayar. Dice el versículo primero, también, dice también, o sea, que antes les enseñó acerca de cómo va a ser la venida del reino. Entonces Jesús se ocupa, también en el Evangelio de Mateo, dice todo esto, capítulo 24, Jesús se ocupa de todo esto acerca de su venida. Y Jesús les dice, la porción dice Lucas, que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El objeto de Dios, el objeto de Jesús es enseñarnos a nosotros y dejar bien claro que hay que orar siempre y no hay que desmayar. Amén. Entonces, había, dice el Señor en su parábola, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un mundano bien hecho, este juez. Un mundano bien hecho. No respetaba a Dios ni respetaba a hombre. Y casi como que la parábola fue hecha como para hoy. La narra el Señor como para hoy, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Jueces injustos que ni respetan a Dios ni respetan a las personas. ¿Ustedes han visto cómo se están quemando iglesias? Y se están quemando las Biblias, ¿verdad? Y los que son jueces no dicen nada. No dicen nada. Bueno, no es mi propósito eso. El caso es que, pero en esa ciudad había una viuda que venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, o sea, aunque no me importa Dios, ni me importa la gente, sin embargo, porque esta viuda ya me tiene hasta la coronilla, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Como me tiene hasta la coronilla, pues le voy a ayudar, le voy a atender su caso para que deje de molestarme. ¿Ah? Esta viuda me es molesta.
Y entonces dijo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Es decir, como quien dice, pónganle atención. Pónganle atención lo que dijo el juez injusto. Le voy a hacer justicia a esta mujer para que no me moleste. No porque me interesa, no porque sé que tiene la razón, simplemente para que no me moleste. Entonces dice, aquí está la comparación, por eso dije que Jesús trae esta parábola no para comparar a Dios con este juez injusto, sino más bien para hacer un contraste. Porque Jesús se pregunta en la parábola, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace dos preguntas. Tres, cuando después dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta de Jesús. Ahora, no me voy a ocupar esta última pregunta de Jesús, la voy a usar cuando ya estemos terminando, o para terminar. Pero Jesús se pregunta y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Los que claman son los que oran, por supuesto. Estamos hablando solamente de gente que exige a Dios. Otras personas se van por interpretar esto como que hay que exigirle a Dios. A Dios no hay que exigirle nada. No. Cometemos un error cuando oramos de manera exigente. Porque a veces tomamos esa actitud cuando oramos, de exigirle a Dios. Exigirle a Dios. Dios, apúrate. Mira, concédeme mi petición, respóndeme. Y llegamos a un punto que le queremos exigir a Dios, pero la oración persistente, déjeme decirle esto, no es exigencia delante de Dios. No se trata de exigirle a Dios. Se trata de tener una actitud perseverante delante de Él, que es muy diferente. Pero usted no cometa el error de orar como insistiéndole a Dios, porque Dios conoce cuáles son nuestros problemas. Así que el punto de Jesús al traer esta parábola, hermanos, es que Él quiere enseñarnos que hay que orar y no hay que desmayar. Porque la oración es un privilegio y hay muchas invitaciones en la Escritura a que oremos con fe y con persistencia, porque la oración logra resultados. Algunos de hecho se verán tentados a darse por vencidos y a no seguir orando por tal o cual cosa. Pero el objeto de esta enseñanza, por eso dijo que para el Señor fue tan importante, porque lo enseña por medio de una parábola. Podría haber sido más sencillo, o yo no sé si más sencillo, decir simplemente oren, como dijo el apóstol Pablo en los Tesalonicenses, hay que orar sin cesar, así de breve, orar sin cesar. Pero Jesús no va simplemente a decirnos oren sin cesar, sino que va y relata esta parábola. Entonces el Señor dice, Dios es un Dios justo.
Y Dios les va a hacer justicia a sus escogidos. Entonces eso está bien claro, ¿verdad? Si usted se considera un escogido de Dios, si usted se considera una persona que pertenece al pueblo de Dios, Dios le va a hacer justicia a usted. Y me va a hacer justicia a mí. Y le va a hacer justicia a todos los cristianos. Pero el punto es que dice el Señor, no desmayen, sigan orando. Así que hay que orar como esta viuda que se aproximó a este juez, aunque ella sabía que era un hombre injusto, pero esta viuda acude a él. Pero nosotros acudimos a Dios. Sabemos que Dios es justo y Él va a hacer justicia a su tiempo, pero va a hacer justicia en el tiempo de Él. Pero como dije antes, a veces actuamos como si Dios fuera injusto. Y yo le pregunto a usted, ¿ha dudado usted alguna vez de la justicia de Dios? ¿Ha dudado usted de la justicia de Dios? A veces se le pelan los cables a uno y uno a veces duda, ¿verdad? Pero siempre Dios nos encarrila por medio de alguien. Fíjese, le voy a contar esto, a lo mejor usted lo sabe, pero se lo voy a contar, que me ilustra un poquito lo que quiero comunicarle. Miré una entrevista que le hicieron a la señora Jill Biden, la esposa del señor Biden, el otro candidato presidencial, que ella no habla mucho, es primera vez que habla por la televisión, es una persona sencilla, y le pusieron así la doctora Biden. ¿Qué doctora? A mí eso no me consta, ¿verdad? A nadie le consta. Pero la doctora Biden, y le hicieron una entrevista, ella no dijo grandes cosas porque ella no es ni política, ella no está metida en esos jales, ella es otra persona. Esposa de un candidato presidencial, eso es cosa aparte. Pero lo que le quiero decir de ella es que ustedes saben que ella perdió su único hijo en un accidente. Y cuando ella perdió, ella es creyente, ella es una cristiana, y ella testifica, ella dice que cuando murió su hijo, lo único que tenía y lo único que le llenaba de gozo, su hijo, comenzó a dudar. Dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué me hace esto a mí? Y ella dijo, Dios en mi vida, de aquí en adelante, nada. Ya no puedo creer eso porque Dios me ha quitado. He perdido lo único que yo tenía. Es una resolución. Por eso digo que muchas veces en los problemas que enfrentamos, uno puede llegar al punto de dudar de Dios, decir, no, Dios es injusto, no me hace justicia. Pero ¿qué pasó? Pues ella comenzó a recibir, porque ella hizo público, ella no lo dejó en secreto, ella lo hizo público. Perdí mi hijo, perdí todo, y también con la pérdida de mi hijo, perdí también la fe. Y ya no tengo fe. Ya no creo nada. Pero entonces ella comenzó a recibir llamadas telefónicas y emails y mensajes y cartas y cosas así, consolándola, ayudándola.
Pero ella recibió una llamada de otra mujer, una persona extraña, a quien se le acercó a ella por teléfono, por emails, animándola, diciéndole: Jill, no debes pensar de esa manera. No importa lo que te haya pasado, Dios es justo y tú tienes que descubrir la justicia de Dios en medio de tu dolor, en medio de tu pesar, en medio de tu confusión, en medio de tu incredulidad, en medio de la pérdida. Tienes que entender que Dios está allí a tu lado. Y esta persona nunca se reveló quién era, pero esta señora Jill le contestaba todos los emails que le mandaba y las llamadas telefónicas. Pero esta mujer, esta persona cristiana, fue persistente con ella y estuvo como por 6 meses, 8 meses, llamándola, escribiéndole, diciéndole: estoy orando por ti, que tu fe no falte, como oraba Jesús a Pedro. Estoy orando que tu fe no falte, porque el diablo ha dicho que te va a zarandear como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y esta mujer mantenía a esta señora Jill en sus oraciones y la animaba con sus mensajes, con sus textos. Y mire cómo es. Y por la influencia de esta otra mujer, que le comunicaba simplemente por los medios sociales, por emails y todo lo demás, Dios tocó el corazón de esta señora Jill y ella recuperó su fe. Ella recuperó su fe. Y es un testimonio tremendo. Testimonio tremendo. No de una política, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que llegó un momento que se ofuscó, se sintió perdida, confusa, y dijo: Dios no existe, me quitó lo único que yo tenía. Lo importante de la historia, porque no le quiero quitar más el tiempo, es que ella recuperó su fe. Entonces, el Señor lo que nos está enseñando con esta parábola es que tenemos que aprender a orar con fidelidad, con constancia. Y si alguna vez nosotros hemos dudado de la justicia de Dios, tenemos que reflexionar en eso y arrepentirnos, porque no importa lo que pueda pasar en nuestra vida, Dios siempre es Dios y Él es justo, y con el tiempo nosotros podemos entender por qué suceden algunas cosas. Y esta señora Jill, justamente, ella recuperó su fe en ese sentido, que después Dios reveló tanto su amor hacia ella, que ella sintió como Dios le llenó su corazón en el vacío que experimentaba en su vida cuando perdió a su hijo. Entonces, hermanos, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, tenemos que reconocer que Dios está ahí siempre y que es nuestra ayuda. Dice el apóstol Pedro, echando, eso es primera de Pedro 5:7, uno de los versículos más bonitos acerca de cómo darle todas nuestras preocupaciones al Señor. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, dice, toda vuestra ansiedad. Entonces, hermanos, para terminar, solo quiero darle unos tips, como dicen, acerca de nuestro estilo de orar.
esta parábola, en esta parábola Jesús la relata para enseñar que Dios honra las oraciones de sus hijos fieles. De eso no cabe duda. Y Jesús relata esta parábola justamente para enseñarnos que la oración debe de ser paciente, persistente y perseverante. La oración no es simplemente, bueno, el Señor nos advirtió en el Sermón del Monte cuando habla acerca de la oración. Nos advierte allí de que no hay que usar vanas palabrerías. Y dice, no sean como los fariseos, usando vanas palabrerías. En otras palabras, la oración que Dios le va a honrar, que honra a Dios y que le va a contestar a usted, no es la oración que usted viene a hacer al templo. Porque muchas veces, ustedes no, otros cristianos que yo conozco, ¿ok? Otra gente que yo conozco. Yo no quiero hablar de ustedes porque ustedes no. Pero algunas personas solo oran cuando llegan al templo, porque creen que el templo es el lugar para orar. Pero una vez fuera del templo ya no hay oración. Ya no hay oración, ¿verdad? Y déjeme decirle que la oración que Dios honra es la que usted hace privadamente. Porque Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, dice, pero tú cuando oras o cuando ores, no dice, cuando tú sí oras, no usa eso. Cuando tú sí oras, no. Jesús dice, tú cuando ores, el Señor está dando por sentado que usted ora, que los cristianos oramos. Entonces dice, tú cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto y allí órale al Señor en secreto. Y Él te va a recompensar en público, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces, hay dos tipos de oraciones las que hacemos. Las oraciones comunitarias, como yo le llamo en el boletín, ¿verdad? Oración comunitaria, que vamos a orar juntos, ¿verdad? Y no hay nada malo en eso. Está bien, eso necesitamos hacerlo. Pero la oración que Dios le va a dar mayor atención es la que usted hace en su vida personal. La oración persistente de la que estamos hablando, de la que Jesús dijo que hay que ser, hay que orar con paciencia, con persistencia, con constancia, es la oración que usted hace individualmente a título personal y en secreto a Dios. Porque la oración, más que un conjunto de palabras religiosamente dichas, la oración es una actitud. Es una actitud de mente y de corazón. Por esa razón, la oración se puede hacer en cualquier parte y en cualquier momento. Porque no es adoptar una actitud religiosa, como muchos creen, ¿verdad? No, que estoy orando. Tengo que bajar mi cabeza, cerrar los ojos y arrodillarme. Si se puede hacer, magnífico. Pero lo que Dios quiere es que oremos en privado. Porque esa es la oración que Dios honra. Porque es una actitud más que una costumbre religiosa. Eso nos debe quedar bien claro. Pero hay dos cosas más dentro en la oración mismo para que usted tenga una vida de oración exitosa. Hay dos cosas más para que usted tenga una vida de oración exitosa. Y las voy a mencionar rapidito porque no hay más
no hay más tiempo, como dijo el comentarista deportivo, no hay tiempo para más. La oración que debemos practicar es una oración que tiene una actitud perdonadora. Número uno. Y número dos, para que usted eleve una oración donde Dios le va a escuchar 100% y le va a responder, es que usted tiene que orar observando la regla de oro. Y Jesús la mencionó siempre también, la regla de oro, siempre en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte, el capítulo 6 y 7, donde habla de la oración. Pero en la oración y la regla de oro, capítulo 7 de Mateo, ¿cuál es la regla de oro? Que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres, que las gentes hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. En otras palabras, si usted no está dispuesto a hacer por otro lo que usted mismo pide, por más que usted ore día y noche de rodillas, acostado, semi acostado, como quiera. Si usted no está dispuesto a hacer lo que otros harán por usted, o usted no haga lo que también no quiere que otros le hagan. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro. Entonces, cuando usted ora fervientemente, y necesitamos, como dije al principio, orar porque vivimos tiempos difíciles. Nuestras oraciones tienen que ser más constantes, tienen que ser con esas características, perdonando, observando la regla de oro, siendo pacientes, siendo persistentes y siendo perseverantes. Y concluyo con esto. La vida de oración es una actitud de todo el tiempo, no solo de los domingos. Es de todo el tiempo y donde quiera que usted esté. Es un estilo de vida que hay que adoptar. Y si no tiene esas características, ya si Dios le bendice, porque la misericordia de Dios, usted sabe cómo es grande, y Dios nos bendice no matter what, como dicen en inglés, no matter what, pero de todas maneras Dios nos quiere bendecir mucho más. Ahora termino con la pregunta de Jesús: y cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que hace Jesús. Pero esa pregunta no tiene respuesta. Esa pregunta no tiene respuesta. Nadie puede responder esa pregunta. ¿Hallará Jesús fe en la tierra? Y le voy a decir por qué no tiene respuesta. Porque la verdadera fe y las personas que tienen verdadera fe, usted no las conoce. Solo Dios las conoce. Solo Jesús es el único que va a encontrar fe en la tierra, es decir, en las personas que realmente tienen fe en la tierra. Porque nosotros, como lo decimos, caras vemos, pero corazones no sabemos. Y usted puede conocer a una persona muy religiosamente, con sus actitudes, pero usted no sabe los corazones. Pero Dios sí los conoce. Entonces, Jesucristo dice:
¿hallará Jesús fe en la tierra cuando Él venga? Yo no sé. Bueno, confiamos, pero no aseguramos. Confiamos, pero Él sí sabe, porque Él conoce el corazón suyo, conoce el corazón mío, conoce el corazón de todos nosotros. Y cuando Él venga, va a encontrar personas que en realidad tenían fe en Él y que no parecía. Ese es el punto. Y no parecía. En cambio a otros que estaban por ahí y no había nada. ¿Verdad? No había nada. Por eso esa pregunta, Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra cuando Jesús venga? Cuando el Hijo del Hombre venga. Solo Él sabe. Solo Él sabe. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? Pues, recordar que Dios es justo y hay que elevar oraciones y tener un estilo de vida de oración que sea persistente, constante, paciente y que observe la regla de oro si quiere que Dios le pueda responder. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, hemos hablado de el tema más importante en la vida cristiana, que es la oración. Y reconocemos, Señor, que a veces optamos solamente por actitudes religiosas, pero no verdaderos corazones llenos de fe. Si ese es nuestro caso, perdónanos y ayúdanos a ser genuinos y a ser personas de fe, de esas que tú esperas encontrar cuando tú vengas. Que puedas encontrar fe en la tierra. Y Señor, que jamás vayamos a claudicar con otras ideas o pensamientos de creer que tú no eres justo. Tú eres un Dios bueno, un Dios justo. Pero también quieres que nosotros seamos buenos y justos con nuestros semejantes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos amados, vamos a concluir, vamos a